comenzar mi exposición, quisiera compartir con los asistentes a este evento un video corto de 1 minuto, ¿no?, que grafica una expresión de los ambientes del Centro William Perry, en el cual llevamos estos cursos. Por favor, Kenia. Bien, muchas gracias. Quisiera también en esta oportunidad agradecer al Centro William Perry de Estudios Hemisféricos de Defensa de la Universidad Nacional de Defensa de Estados Unidos de América por habernos dado la oportunidad de asistir al curso internacional Implicaciones Estratégicas de los Derechos Humanos y el Estado de Derecho en la fase presencial del 24 de abril al 5 de mayo de este año en curso. Asimismo, deseo agradecer a las autoridades, profesores y personal del Centro William Perry en la persona de su director, el señor Mark Wilkins. Bueno, quisiera comentar que esta actividad académica fue muy nutrida en diversos temas vinculados a los derechos humanos que se desarrollaron. Por ejemplo, hubo un debate sobre el concepto de seguridad y defensa, asimismo, sobre los conceptos de derechos humanos y derecho internacional humanitario, la sustentación de las normas relacionadas al uso de la fuerza, derechos humanos y derecho internacional humanitario. El tema de la violencia contra la mujer también fue un tema que fue desarrollado en este curso. Diversos casos en los cuales se ha visto conflictos de derechos humanos, como en el Estado de Venezuela, la política de derechos humanos del gobierno norteamericano en el hemisferio occidental, el rol del periodismo y los derechos humanos en América Latina, el problema de la trata de personas en el hemisferio occidental, la evolución de los derechos humanos en el Triángulo del Norte de Centroamérica, la transformación de las políticas y prácticas de las fuerzas colombianas en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario, el debate sobre los conceptos de Estado de Derecho. Asimismo, también se tocó la justicia transicional en Colombia, las operaciones de paz, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, los derechos humanos y el debido proceso en México, un monitoreo y control de derechos humanos y derecho internacional humanitario en el sector de defensa, el tema de las empresas y los derechos humanos, terrorismo y derechos humanos, los derechos humanos en Cuba, en fin. Terminamos nosotros en las últimas sesiones presentando un proyecto de curso de propuestas de políticas de derechos humanos a ser implementadas en nuestras respectivas instituciones de las cuales proveníamos nosotros los alumnos. De este abundante temario para los efectos de esta conferencia magistral, Retos de los Derechos Humanos en el marco de un Estado de Derecho, voy a desarrollar 4 tópicos. El primero, la relación que existe entre democracia, Estado de Derecho y derechos humanos. Luego, la relación entre los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, así como la Convención Belém do Pará y la violencia contra la mujer, para finalizar con la presentación de nuestro proyecto presentado en el curso sobre cumplimiento por el Perú de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Mi primer tema, que es la relación entre los derechos humanos, democracia y Estado de Derecho, está relacionado con las conferencias que nos dio en este curso el profesor William Gottlieb, ¿no?, a quien tenemos presente en esta diapositiva como un reconocimiento por la importante labor desarrollada y por el liderazgo, ¿no?, en la coordinación de este curso, y que de todas maneras queríamos tenerlo presente para compartirlo en esta conferencia.
Él nos tocó los temas vinculados a democracia, Estado de Derecho y derechos humanos, ¿no? ¿Cuáles son los principios que configuran un Estado de Derecho? Bueno, estos principios están concebidos en 3 líneas maestras, ¿no? Un gobierno de leyes, un gobierno de normas que establece el funcionamiento de los diferentes poderes. Nosotros en el Estado de Derecho hablamos de división de poderes, ¿no? Desde las nociones clásicas de la historia democrática de la República Francesa, en cuanto se ha concebido el Estado de Derecho con 3 pilares: poder ejecutivo, poder legislativo y el poder judicial, ¿no? El poder ejecutivo es el que dirige un Estado en sus diferentes instituciones. El poder legislativo es el que está consagrado para dictar las normas que van a regir un Estado. Y el poder judicial es el que debe velar por el cumplimiento de esas normas para canalizar un Estado de Derecho que respeta sus normas. Una regla elemental de un Estado de Derecho es que nadie está por encima de la ley, porque la ley es la que regula las relaciones entre los diferentes poderes, entre las instituciones que integran un Estado de Derecho, así como los funcionarios que conforman cada una de las instituciones. Y los particulares, que son los ciudadanos que reciben y tienen que cumplir las normas que regulan un Estado de Derecho. También existe otro pilar, que es el que todos son iguales ante la ley, independientemente de su raza, religión, género, clase social o económica u orientación sexual. El Estado de Derecho es aplicable a todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluyendo el propio Estado, ¿no? En este sentido, es importante tener en cuenta la definición de Naciones Unidas, ¿no?, que habla de que el Estado de Derecho es un principio de gobierno según el cual todas las personas, instituciones y entidades públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a unas leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se adjudican de forma independiente y que son compatibles con las normas internacionales de derechos humanos, ¿no? También hemos encontrado otra definición que establece que un Estado en el que los ciudadanos, las empresas y el propio Estado obedecen a la ley y las leyes se derivan de un consenso democrático. Entonces, Estado de Derecho es toda la formación en función a las reglas que se sujetan las personas y las entidades que conforman un Estado, ya sean como poderes o como instituciones constitucionales autónomas. Y también estamos incluyendo en esta definición la noción de democracia, ¿no? Como vamos a ver a continuación, ¿cuáles son los derechos humanos y cuál es su relación con el Estado de Derecho? Los derechos humanos son aquellos que son inherentes a todos los seres humanos. Ya lo dice la Convención Americana, ¿no?, que los derechos son de la persona. Y en ese sentido, la persona debe ser considerada sin distinción alguna, ni por su nacionalidad, su lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. ¿Qué derechos humanos podemos reconocer? Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, ¿no?, el derecho a la integridad, entre algunos de los que ya están reconocidos en nuestra Carta Constitucional. Podríamos decir, doctora Bustamante, ¿yo tengo un cuarto de derecho de igualdad? No, pues, porque no se cuantifica en forma mensurable los derechos. Estos derechos humanos tienen la connotación de ser universales, inalienables, porque en principio no deben ser vulnerados, tienen la naturaleza de ser interdependientes. ¿Por qué? Porque van relacionados, ¿no? La igualdad con la integridad, en muchos casos están relacionados. El derecho al debido proceso está relacionado con el derecho a ser oído, el derecho a tener un recurso sencillo, el derecho a tener una sentencia motivada. Entonces, los derechos humanos existen y entre ellos también se relacionan. Un principio base es la igualdad y la no discriminación. Este es elemental en cuanto a los derechos humanos y lo vamos a desarrollar a continuación en algunos casitos que se han visto en la Corte Interamericana. Y todos los derechos humanos también implican derechos y obligaciones.
así como tengo derecho a ser titular de un derecho humano, también tengo el derecho a respetar los derechos humanos de otras personas. La democracia tiene sus notas características. El Estado de Derecho también tiene sus notas características. Y los derechos humanos igualmente. Como veremos del cuadro de la diapositiva que hemos presentado acá, existen rasgos en común entre democracia, Estado de Derecho y derechos humanos. La democracia implica un equilibrio entre los poderes, un respeto entre esos poderes estatuidos en la Constitución. Existe también una obligación de rendir cuentas de las autoridades. Existe respeto también a los derechos. ¿A qué derechos? El derecho a la igualdad ante la ley, derecho a la propiedad, a la educación, a la seguridad ciudadana, a libertad de expresión, libertad de reunión, entre otros derechos, ¿no es así? Como también a que haya una sucesión de las autoridades, ¿no? Acá tenemos un concepto importante que son las elecciones, que consagran que haya una alternancia entre las autoridades elegidas democráticamente. Luego tenemos también la política de control, anticorrupción, evitar la corrupción, porque siempre que hay manejo de bienes y recursos públicos, también existe el riesgo de que sean mal administrados, y entonces en la democracia existen los mecanismos y los órganos involucrados en canalizar que todo el eje democrático funcione. En el Estado de Derecho también tenemos la consagración de la separación de los poderes, una obligación de rendir cuentas de las autoridades que son instituidas. Existen también los derechos a las elecciones que consoliden que este Estado de Derecho tenga una permanencia, una continuidad como tal y no se vea interrumpida, ¿no?, la naturaleza del orden jurídico que regula un Estado. Y también participa de otros derechos colaterales, ¿no?, las garantías judiciales, la independencia judicial, el control de la corrupción. La independencia judicial es vital. ¿Por qué, doctora Bustamante? Porque obviamente, como le señalaba hace un momento, los poderes que sustentan un Estado de Derecho tienen que funcionar y cada uno tiene unas atribuciones determinadas. Y un poder judicial que no desarrolla sus labores con independencia, pues obviamente no va a considerar una cristalización del Estado de Derecho como tal. Entonces, vamos ya viendo que hay elementos comunes en las nociones de democracia y Estado de Derecho. Y derechos humanos, bueno, acá tenemos una pequeña muestra de listas de derechos humanos que tienen relación directa con el Estado de Derecho y con la democracia. Cuando hay respeto a los derechos humanos, estamos hablando de democracia. Cuando hay respeto a los derechos humanos, estamos hablando también de consolidación de un Estado de Derecho. Cuando una persona comete una violación de derechos humanos, debe ser investigada por el Estado y debe ser sancionada si es que se verifica la vulneración de un derecho humano. Si no hay una sanción, ¿qué sucede? ¿El Estado de Derecho funciona como tal? No. Justamente, como vamos a ver a continuación, y esto es justamente un aperitivo para esta presentación de los retos de los derechos humanos en un Estado de Derecho, es ver que existen obligaciones que se dan en un Estado, que son sancionados con un código penal, por ejemplo, si se trata de delitos, pero que en el ámbito internacional de protección y tutela de derechos humanos, los Estados tienen obligaciones en cuanto son partes de tratados internacionales de derechos humanos. Y como Estados tienen obligaciones también de velar porque si hay vulneración de derechos humanos, hagan las investigaciones respectivas y se tomen las sanciones a que hubiera lugar. Si un Estado no cumple con la observancia y el respeto y la garantía de los derechos humanos, pues como Estado va a ser objeto de una declaración de responsabilidad por inobservar las normas de los tratados internacionales de los cuales es Estado parte. Muy bien. ¿Hay rasgos en común? Sí. Yo diría que son rasgos interdependientes. ¿Por qué? Porque hablar de democracia ya implica en nuestra mente hablar de un Estado de Derecho. Y hablar de Estado de Derecho implica también el respeto y la observancia a los derechos humanos. O sea, cada uno tiene su peculiaridad, pero en la realidad de los hechos se ve el lazo común, que hay aspectos que relacionan la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos. Y para desarrollar y fortalecer la democracia
están las instituciones que consagran el respeto a los derechos humanos. Tenía como mente ahora plantear el panorama de los derechos humanos, ¿no?, y su relación con la Corte Penal Internacional. Como ustedes verán en este gráfico, el panorama de los derechos humanos a nivel de tratados internacionales está compuesto por el ámbito universal que se ha consagrado por Naciones Unidas, creada en el año 1945 con la Carta de Naciones Unidas, luego de la Segunda Guerra Mundial, como un compromiso de la búsqueda de la paz mundial y el desarrollo de los estados, y que tiene una de sus primeras bases en cuanto a derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1948. En el ámbito regional de la Organización de Estados Americanos, la OEA, también tenemos nosotros nuestros tratados de derechos humanos, como la Declaración Americana de Derechos Humanos, luego la Convención de Derechos Humanos, más conocida como el Pacto de San José de Costa Rica. En el ámbito universal del sistema de Naciones Unidas, se ha consagrado la Corte Penal Internacional como un tribunal especial para regular y sancionar a los estados por vulneración de los derechos consagrados como derechos internacionales de guerra. Y tenemos el Estatuto de Norma, que establece específicamente la preocupación de los estados, ¿no?, para que ante graves crímenes que ocurran y que afecten la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad, no queden impunes sin castigo, y por ello se constituye la Corte Penal Internacional con el ánimo de adoptar medidas, ¿no?, que intensifiquen la cooperación internacional para asegurar que sean efectivamente asumidos a la acción de la justicia. La Corte Penal Internacional tiene una regulación especial. Fue creada con el Estatuto de Roma el 17 de julio de 1988. Tiene como objeto regular determinados crímenes, que son los conocidos como crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio, agresión, entre otros, y tiene determinadas sanciones y penas. Nosotros queremos a continuación, ¿no?, plantear el segundo tema, que está relacionado con el primero, que decíamos un preámbulo. ¿Cuál es? Los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Ambos, tanto los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, participan de la disciplina que es conocida como derecho internacional público. Tiene características propias, tiene principios propios, este ordenamiento jurídico internacional. Están regulados en tratados internacionales que diferentes países como estados parte han celebrado las ratificaciones respectivas, ¿no?, que en el ámbito internacional es la forma por la cual los estados se someten a las reglas establecidas en estas convenciones o tratados internacionales. Estos tratados, bueno, en la doctrina se señala que limitan la soberanía, ¿no? Eso es una definición tradicional, pero esa definición ha ido cambiando y evolucionando en el transcurso del tiempo, porque ya no se habla de una limitación de soberanía, sino se habla de un plano de interrelación internacional y de relaciones de cooperación de los estados. En un mundo actual en el cual tenemos los medios tecnológicos que nos vinculan a todos, los ciudadanos y los estados, las relaciones internacionales tienen una diferente mecánica en el mundo actual, donde hay un desarrollo de la economía de forma fluida y constante. El objetivo de estas convenciones internacionales es evitar los actos arbitrarios de los estados que menoscaben los derechos de los individuos que integran los estados. En ese sentido, tienen un fundamento consuetudinario y también convencional. Convencional es la regla en cuanto se trata de tratados y convenciones internacionales, ¿no? Y consuetudinarios es la fuente del derecho internacional que se constituye, que se genera a raíz de la práctica y del desarrollo de las conductas determinadas, ¿no? Por ejemplo, y esto no me dejará mentir mi amigo el capitán de navío Víctor, por ejemplo, el saludo que existen en las fronteras, ¿no?,
en las fronteras acuáticas, ¿no? En las embarcaciones de países que colindan lagos o mares internacionales, tiene una connotación particular, ¿no? Y tiene reglas, ¿no? Reglas de saludo y de manifestación y conducta de un Estado, ¿no? Al comienzo, seguramente que esta práctica tuvo un origen consuetudinario, que era un saludo de cortesía, pero el desarrollo de las relaciones y la necesidad también de que las embarcaciones puedan tener una comunicación para solucionar problemas que surjan en estas altas aguas de alta mar, por ejemplo, requiere un mejor desarrollo de cooperación. Entonces, ahí tenemos una muestra de las prácticas consuetudinarias en el ámbito internacional. Los derechos humanos y el derecho internacional participan en común, el derecho internacional humanitario participan en común que tiene un interés de proteger siempre al individuo, ¿no? Las similitudes y diferencias entre los derechos humanos y el derecho internacional humanitario se da en que los derechos humanos están vinculados para proteger los derechos humanos de las personas, de todos, en tiempo de paz. El derecho internacional humanitario es un derecho específico del derecho internacional que regula, ¿no?, la cautela, el respeto de los ciudadanos en tiempos de conflictos bélicos o armados, o como se llama también el derecho de guerra, ¿no? En ambos casos se trata de exigir un cumplimiento del Estado de Derecho, que es el que anima a cada Estado. El derecho internacional humanitario durante los conflictos armados se aplica tanto a nivel de los Estados en sus conflictos internos que tengan, como también en los conflictos que puedan tener con otros Estados y que tengan connotación de conflictos internacionales, ¿no? En esencia, se concibe en el derecho internacional público que el derecho internacional humanitario es un derecho de excepción porque justamente esperamos, y hasta ahora lo hemos vivido, ¿no?, que el estado de guerra es un estado excepcional, ¿no?, porque ahora la tendencia en las relaciones de los estados es una relación de cooperación. El objetivo del derecho internacional es distinto. Los derechos humanos se generaron al interior de los estados, son reconocidos por el sistema jurídico nacional y cada estado establece cómo implementa y establece su vigencia. Por ejemplo, tenemos la Convención de Derechos Americanos, ¿no?, y tenemos las reglas que el Estado peruano ha ido adoptando en las diferentes acciones y decisiones en su desempeño como Estado. Los derechos humanos también, ¿no?, tienen un elemento importante porque se afianzan luego de la Segunda Guerra Mundial. Existe también el principio de no intervención que fue quebrantado justamente en la época de los conflictos y que la jurisdicción internacional buscó solución a estos conflictos, ¿no?, como lo podemos ver en los anales de la historia. En cambio, el derecho internacional humanitario tiene reglas específicas que se aplican, por ejemplo, con los prisioneros de guerra, con los náufragos, con la población civil, ¿no?, con los heridos, los enfermos que suceden en estos conflictos que han sucedido en menor rango en los tiempos actuales, ¿no? El derecho internacional humanitario tiene un presupuesto de legitimidad, ¿no?, por el objetivo militar, la ventaja, la necesidad de cautelar los efectos de los daños, el también establecer, ¿no?, el respeto a los derechos humanos limitadamente, siempre dentro de las reglas de un derecho internacional humanitario. Los derechos humanos se podrían restringir e incluso suspender, ¿no? Se han politizado y relativizado con base en cultura, religión, etnias, se dice que están contaminadas del discurso político. Como podremos nosotros tener en cuenta el panorama mundial, hemos visto de las noticias de que hay en Arabia, por ejemplo, las mujeres tienen limitaciones en el desarrollo profesional personal, ¿no? La cultura tiene mucho que ver, por ejemplo, en cómo se va respetando, ganando los derechos humanos en su momento. Los derechos humanos, por ejemplo, de las mujeres latinoamericanas están canalizadas y expresadas en el desarrollo
de una actividad política, de una participación económica y una participación educativa, ¿no? Por eso decimos que estos derechos humanos también tiene implicancia su desarrollo y su avance en función a las culturas de los países en los cuales se va germinando esta idea. También queremos señalar nosotros, ¿no?, que hay un cuadro importante que se nos presentó en cuanto a la participación de los civiles en los conflictos de la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como ustedes podrán ver de este cuadro que nos participó el profesor Juan Carlos Gómez, en la Primera Guerra Mundial los militares eran el 86% en personas, mientras que los civiles eran un 14%. Y en la Segunda Guerra Mundial los militares, ¿no?, tuvieron una participación equivalente a una población en 33%, mientras que los civiles llegaron a calificarse en un número de 67%, ¿no? Entonces, ¿son importantes los derechos humanos? ¿Es importante tomar en cuenta la protección de derechos humanos en este contexto actual? ¿Es importante ver la relación que existe en el derecho internacional humanitario y los derechos humanos? Claro que sí. Y esos cuadros nos revelan esta importancia, ¿no? ¿Por qué? Porque involucra a más personas civiles. Acá quisiera, por cuestión de tiempo, plantear cuáles son los retos que se vislumbran en este momento actual en el panorama de los derechos humanos. ¿Cuáles son esos retos y dificultades que se avisoran en el ambiente de seguridad y defensa? Estos son el tema de los movimientos terroristas, ¿no?, el crimen organizado, que va a ser un tema que en detalle lo va a desarrollar mi compañero Víctor, las bandas criminales, ¿no?, no solo nacionales, sino también internacionales, e inclusive que se ubican en determinadas zonas geográficas, ¿no?, Centroamérica, Latinoamérica, Europa, Asia, ¿no?, los grupos armados ilegales, ¿no?, también son preocupaciones que se van a desarrollar y que tienen relación con derechos humanos. Igualmente también problemas modernos, los delitos por el ciberespacio, los problemas de la trata de personas, el tema de la pedofilia, ¿no?, la vulneración a la intimidad de las personas por medio del uso de las redes sociales, ¿no? Entonces, los derechos humanos no es un tema solamente para verlo en un momento histórico, sino también para cautelar la vigencia, el respeto de todas las personas involucradas en estos problemas actuales y que plantean un reto para el Estado de Derecho, para las democracias, ¿no es así?, en la actualidad. Esta es una muestra de lo que yo estaba señalando en su momento. También tenemos el narcotráfico, ¿no?, una gran amenaza que enfrenta a la sociedad, aparte del tráfico de armas. Bueno, en cuanto a los mecanismos de protección de los derechos humanos, tenemos a nivel nacional las respectivas normas, empezando por las cartas constitucionales y las leyes de la materia. A nivel internacional, los tratados y convenios que se celebran a nivel del seno universal de Naciones Unidas, como aquellos tratados y convenios que se celebran en el ámbito de la Organización de Estados Americanos, en el ámbito regional americano, y el papel importante, ¿no?, en cuanto a la responsabilidad del Estado, que le compete a la Corte Internacional de Derechos Humanos de San José, como a la Corte Penal Internacional, que es un tribunal en el ámbito de Naciones Unidas. La violación de los derechos humanos tiene implicancia tanto para el Estado, que es declarado responsable, como también para los individuos en cuanto consiguen una reparación por la vulneración de sus derechos. En particular, ¿no?, tenemos, por ejemplo, la cita del caso Velázquez Rodríguez versus Honduras, en el cual la Corte Interamericana señaló que la protección internacional de derechos humanos no debe confundirse con la justicia penal, y dejando en claro que los estados no comparecen como responsables de la justicia penal, que es el derecho internacional de los derechos humanos, que no tiene como objeto imponer penas a las personas culpables de las violaciones,
sino amparar a las víctimas y disponer la reparación de los daños que les hayan sido causados por los estados responsables de tales acciones. En ese sentido, a nosotros nos pareció muy importante, y por eso lo escogimos, el tema de la Convención Belén do Pará, ¿no? La Convención para erradicar cualquier violencia contra la mujer. Y acá tenemos como recuerdo a la expositora, la doctora Luz Mejía, que integra el comité de seguimiento de esta convención denominada Belén do Pará en el seno de la Organización de Estados Americanos. Como recordarán, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer se celebró el año 94. Nuestro Perú, como Estado parte, integra esta convención desde el 4 de febrero del año 1996. Y es importante, ¿no?, que en cuanto a la consagración de los derechos humanos, tengamos en cuenta que el artículo 1 de la Convención Belén do Pará establece que violencia contra la mujer es cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como privado. Y en particular, ¿no?, define que la violencia contra la mujer, en el artículo 2, es tanto la violencia física, sexual y psicológica que tenga lugar dentro de la familia o la unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual. Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, la violación, el abuso sexual, la tortura, la trata de personas, la prostitución forzada, el secuestro y el acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o en cualquier otro lugar. La norma no tipifica, da ejemplos y deja señalado en cualquier otro lugar, que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes o donde quiera que ocurra. Fue muy importante, ¿no?, para nosotros tener en cuenta las palabras que nos brindó Luz Mejía, ¿no?, en particular porque ella empezó la dinámica haciendo la mención a diferentes situaciones en que las mujeres nos vemos en hechos concretos. Por ejemplo, ella señalaba, ¿no?, el hecho de tomar un autobús o un microbús o un tren, y siempre tenemos la experiencia de una u otra manera, la forma en que se sientan las mujeres, la forma en que rozan los hombres cuando transitan con las mujeres, la forma en que cuando en la calle se producen los piropos groseros, ¿no?, los piropos agradables y los piropos desagradables, las expresiones de crítica cuando se trata de una mujer que tiene un ascenso, ¿no? Lo primero que se dice es, ¿por qué será, no? Bueno, 1001 ejemplos que lo graficó aquí la profesora Luz Mejía, ¿no?, que reveló diferentes formas que al menos en el ámbito latinoamericano son comunes y que de una u otra manera son expresión de perspectiva de cómo se concibe por algunas personas a las mujeres. Luego de motivarnos a nosotros sobre diferentes casos en los cuales se ha visto la percepción que se tiene sobre las mujeres en nuestra sociedad actual, que en común en Latinoamérica no dista mucho de ser una coincidencia, ella resaltó, ¿no?, el papel de la Convención Belén do Pará en cuanto a que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que no toda violación de un derecho humano cometida en perjuicio de una mujer conlleva necesariamente una violación de las disposiciones de Belén do Pará. Entonces, ¿cuál es el caso en el cual está vulnerándose esta convención? Bueno, el artículo 1 establece que se requiere que la violación esté basada en razones de género y eventualmente enmarcada dentro de un reconocido contexto de violencia contra la mujer. ¿Y qué se concibe como relación de género? Pues se alude a estereotipos de género que se refieren a una preconcepción de atributos o características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres respectivamente. La creación de estos y uso de estos estereotipos se convierte en una de las causas y consecuencias
de la violencia de género en contra de la mujer, ¿no? Y estas citas son tomadas de los casos González y otros, como el caso Panizo y otros que ha conocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En suma, la Convención Belén do Pará dispone que los estados tomen la diligencia debida para prevenir, investigar y sancionar la violencia donde ella ocurra, ¿no? Por un lado, condenar todas las formas de violencia, ya sea en el ámbito público como en el privado, incluir en las legislaciones políticas básicas nacionales que aseguren el cumplimiento de los objetivos de la Convención de Belén do Pará, abstenerse de cualquier acción o práctica que constituya violencia, abolir o modificar las normas y prácticas jurídicas que perpetúan la violencia contra las mujeres, adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia, adoptar medidas jurídicas que protejan efectivamente a las mujeres y sus agresores, establecer procedimientos legales que aseguren a las mujeres víctimas de violencia acceso a la justicia y al debido proceso, incluyendo medidas de protección, capacitar al personal de justicia, policía y otros encargados de la aplicación de la ley. Entonces, son tremendos retos, ¿no?, de avanzada que la Convención Belén do Pará encarga a los estados a efectos de esta gran tarea: prevenir, investigar y sancionar. Si el Estado no previene, no investiga, no sanciona, ¿qué sucederá? Estará incumpliendo sus obligaciones internacionales como Estado parte de un tratado internacional de derechos humanos, ¿no?, específicamente. Entonces, tenemos aquí una cita importante que se dio en el caso Velázquez Rodríguez versus Honduras, en cuya sentencia del 29 de enero del año 1988, la Corte Interamericana, ¿no?, establece que la función pública tiene unos límites que derivan de los derechos humanos y que son atributos inherentes a la dignidad humana y, en consecuencia, superiores al poder del Estado, ¿no?, y que se consagra y se repite que es un principio del derecho internacional, que el Estado responde por los actos de sus agentes, realizados al amparo de su carácter oficial, y por las omisiones de los mismos, aun si actúan fuera de los límites de su competencia o en violación del derecho interno. ¿Quiénes son los agentes? Son los funcionarios, ¿no?, que trabajan en el Estado. Un hecho ilícito violatorio de derechos humanos que inicialmente no resulta imputable directamente a un Estado, por ejemplo, por ser obra de un particular, que no es un agente, o por no haberse identificado al autor de la transgresión, puede acarrear la responsabilidad internacional del Estado, no por ese hecho mismo, sino por la falta de diligencia para prevenir la violación o para tratarla en los términos requeridos por la Convención. Con ello, ¿qué nos está diciendo la Corte Interamericana? Que es el Estado que tiene que tomar las medidas del caso para evitar la vulneración de derechos fundamentales. En esta misma sentencia, Velázquez Rodríguez establece la Corte que el Estado está en el deber jurídico de prevenir razonablemente las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción, a fin de identificar a los responsables, de imponerle las sanciones pertinentes y asegurar a la víctima una adecuada reparación. ¿En qué consagra la Corte Interamericana? Una obligación de comportamiento de los estados de actuar, de no quedarse con los brazos cruzados. Por eso dice, dentro de las medidas de sus posibilidades, hacer todo lo posible para investigar. O sea, tiene un deber de prevenir y de sancionar, de acuerdo a sus atribuciones cada Estado. Este deber de prevención, nos dice en misma sentencia de Velázquez Rodríguez, abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo, cultural, que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a los mismos sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito, que como tal es susceptible de acarrear sanciones para quien las cometa, así como la obligación de indemnizar
a las víctimas por sus consecuencias perjudiciales. Bueno, el Estado parte tiene que actuar, tiene que cumplir con las obligaciones internacionales en materia de protección de derechos humanos. Tiene que actuar y tiene que identificar si hay responsables de violación de derechos humanos, porque esta es su obligación internacional. Y asimismo, establece que esta obligación es investigar toda situación en la que se hayan derechos humanos protegidos por la Convención. Si el aparato del Estado, nos dice la Corte Interamericana, actúa de modo que tal violación quede impune y no se restablezca en cuanto sea posible a la víctima de la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción. Lo mismo es válido cuando se tolere que los particulares o grupos de ellos actúen libre o impunemente en menoscabo de los derechos humanos reconocidos en la Convención, ¿no? Otro argumento adicional para efecto de que los estados efectúen todas las medidas necesarias a efectos de evitar, ¿no?, la impunidad de aquellos responsables en los territorios nacionales que vulneran los derechos fundamentales y derechos humanos. En otro caso importante, que fue la masacre de Pueblo Bello versus Colombia, la Corte Interamericana, el 31 de enero del año 2006, emite sentencia y en la cual, aparte de establecer la responsabilidad de Colombia, señala claramente, ¿no?, que la obligación de garantizar los derechos humanos consagrados en la Convención no se agota en la existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible el cumplimiento de esta obligación. No basta con celebrar tratados internacionales o tener leyes internas, ¿no? Eso no dice la Corte Interamericana, sino que se comporta la necesidad de una conducta gubernamental que asegure la existencia en la realidad de una eficaz garantía de libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. De tal manera que esa obligación general de la garantía deriva la obligación de investigar los casos de violaciones de esos derechos, ¿no?, es decir, del artículo 1.1 de la Convención Americana, en conjunto con el derecho sustantivo que debe ser amparado, protegido o garantizado. En la misma sentencia del caso masacre de Pueblo Bello versus Colombia, señaló la Corte Interamericana: en casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y otras graves violaciones a los derechos humanos, el Estado tiene el deber de iniciar ex oficio y sin dilación una investigación seria, imparcial y efectiva que no se emprenda como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Esta investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando estos o puedan estar involucrados también los agentes estatales. Entonces se consagra el deber jurídico propio, ¿no?, de los estados de asumir una función tuitiva que no solamente se concibe en celebrar tratados internacionales y en tener normas, sino en hacer efectivas estas normas que cautelen el respeto a los derechos humanos. En el caso penal Castro, que hubo una sentencia el 25 de noviembre del año 2006, ¿no?, se hace la mención en el párrafo 309 a la Convención Belén do Pará, ¿no?, que considera que la violencia sexual se configura con acciones de naturaleza sexual que se sometan en una persona sin su consentimiento, que además de comprender la invasión física del cuerpo humano, pueden incluir actos que no involucren penetración o incluso contacto físico alguno, ¿no? En este caso de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú contra México, la Corte Interamericana estableció una sanción a México por la violación sexual de 2 mujeres indígenas por parte de militares, definiendo lo siguiente: que la violación sexual es tortura cuando es evidente en la intencionalidad, la severidad, el sufrimiento y la finalidad del acto, que es intimidar, degradar, humillar, castigar o controlar, y que asimismo la violación sexual puede constituir tortura aunque ocurra fuera de las instalaciones estatales. Y finalmente, ¿no?, la última cita en relación a la Convención Belén do Pará,
que es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, tenemos el caso que conoció la Corte Interamericana de Derechos Humanos recientemente, el caso Belis Franco y Oros versus Guatemala, que tiene la sentencia emitida con fecha 19 de mayo del 2014, que sancionó al Estado de Guatemala, ¿no?, por la no sanción en el feminicidio de una menor llamada María Isabel Belis Franco, ¿no?, en la cual la Corte analizó las circunstancias estructurales y el aumento de las muertes de las mujeres en Guatemala, se pronunció sobre la vulnerabilidad de la niñez en ese país en cuanto a la calificación de que por ser mujer se ve como un sujeto con alta vulnerabilidad, y destacó la falta de debida diligencia en la investigación para determinar quiénes eran responsables en el feminicidio de la niña María Isabel Belis Castro, ¿no? Y lo que dijo la Corte Interamericana fue que un acto de violencia contra una mujer resulta particularmente importante que las autoridades a cargo de la investigación la lleven adelante con determinación y eficacia, teniendo en cuenta el deber de la sociedad de rechazar la violencia contra las mujeres y las obligaciones del Estado de erradicarla y de brindar confianza a las víctimas en las instituciones estatales para su protección. La Corte también ha señalado que el deber de investigar efectivamente tiene alcances adicionales cuando se trata de una mujer que sufre una muerte, maltrato o afectación a su libertad personal en el marco de un contexto general de violencia contra la mujer. En suma, como se podrá verificar de los casos enunciados, hay una preocupación que ante casos concretos de violaciones a los derechos fundamentales de las mujeres, casos de desapariciones, asesinatos, sea clara la responsabilidad de los estados de hacer las investigaciones pertinentes, evitar las dilaciones indebidas en las investigaciones por los agentes del Estado, entiéndase policía, fiscalía, poder judicial, y se logre determinar los responsables. Hay una obligación de conducta, ¿no?, que consagra la Corte, ¿no?, en este deber de diligencia y este deber de investigación a cargo de los estados. La actuación de los estados se grafica en qué hizo cuando hubo una vulneración a los derechos de la mujer a causa de la violencia contra ellas. Es importante también aquí el mensaje que nos dio la profesora Luz Mejía, ¿no?, la importancia que existe en nuestras sociedades de cautelar y tomar una conciencia colectiva de respeto a los derechos de las mujeres, ¿no? Tradicionalmente se ha considerado que las mujeres tienen un rol menor que el varón, ¿no? Y ella resaltaba la importancia de que la sociedad asuma un cambio de concepción en cuanto a la consideración del papel que le toca cumplir a la mujer en la sociedad actual. Y para ello, la utilización de los saludos de ellos y ellas, señoras y señores, ¿no?, señoritas y señores, señoras y señores, ellos y ellas, es importante porque justamente va a contribuir a cambiar esos paradigmas culturales que todavía caracterizan a nuestras sociedades, ¿no? Y finalmente, el cuarto tema de mi exposición es en relación al proyecto de derechos humanos que presentamos nosotros en este curso que llevamos en el Centro William Perry, que implicó una propuesta al Poder Judicial y que ha sido elevada en nuestro informe del curso. Nuestro proyecto es ejercicio de los derechos de la persona con discapacidad mental en el proceso de interdicción judicial peruano y el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Hay un problema. ¿Cuál es el problema? Nosotros como Perú, desde el año 2007, formamos parte de esta Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Hay una serie de acciones que el Estado viene desarrollando para cautelar el respeto de las personas con discapacidad. Ya han habido leyes que han ido cambiando en cuanto, por ejemplo, a la actuación en los procesos civiles o también en la expedición de los actos de última voluntad, como son los testamentos, ¿no? Ya se está considerando la manifestación de voluntad de las personas que tienen una discapacidad.
En particular, nosotros hemos sido observados por el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es un comité que evalúa el cumplimiento de las acciones del Estado peruano de esta Convención sobre Personas con Discapacidad, y se han planteado diversas observaciones al Estado peruano justamente por no cumplir con los propósitos de esta Convención internacional, ¿no? Fáciles de hablar sobre derechos humanos, fáciles de hablar sobre las Naciones Unidas, pero lo concreto son los casos reales. Y, por ejemplo, me interesaba poner y compartir con ustedes esta idea, ¿no? Ya estamos siendo observados por no cumplir un tratado internacional. Y en esta oportunidad tenemos que estas observaciones se han canalizado en dos documentos, tanto el año 2012 como el 2014, y específicamente en cuanto al proceso de interdicción judicial. El proceso de interdicción judicial, como conocemos nosotros, es un proceso judicial que se tramita ante los juzgados de familia para el nombramiento de un curador de una persona que tiene incapacidad, ¿no? Previo el seguimiento de un proceso y los medios probatorios correspondientes, determinada la discapacidad mental, se nombra un curador de las personas, judicialmente por sentencia, y el curador pasa a administrar de los bienes y de la persona que es curada en ese proceso, ¿no? Pero sucede que hay casos y casos, y ya la doctrina comparada e inclusive la legislación en Costa Rica ha adoptado mecanismos por los cuales las personas con cierto grado de discapacidad puedan ejercer actos civiles, actos jurídicos, de tal manera que no se vea limitada por la existencia de un curador nombrado judicialmente. Entonces, el proyecto y las actividades desarrolladas por este Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad ha sido el que el Perú no ha tomado las medidas para sustituir justamente esta decisión de interdicción judicial, que son los regímenes de sustitución de toma de decisiones por la toma de una decisión apoyada que respete la autonomía de la persona, la voluntad y sus preferencias, ¿no? El tomar en cuenta a una persona que tiene cierto grado de discapacidad mental es importante, porque justamente en el marco de esta Convención Internacional se trata de respetar sus propios derechos, ¿no? Es increíble, pero una persona que tiene un nombramiento de curador ya no puede decidir qué suerte van a tener sus bienes, ya no tiene capacidad de decisión, de manifestación, ¿no? Y esto es limitativo a sus derechos como persona. Entonces, en función, creemos nosotros, a caso por caso, deberíamos nosotros realizar actividades a efectos de contribuir a que haya una adecuación de reforma legislativa y asimismo también, como Poder Judicial, el desarrollar una serie de actividades de capacitación para que los magistrados tomemos conciencia, ¿no?, de los alcances de esta Convención sobre Derechos de Discapacidad y también tomemos un acercamiento a esta realidad humana que existe y que merece inclusive un propio tratado internacional. Algo debe estar pasando y nosotros como jueces debemos ser activos en esta contribución al cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado peruano en esta Convención sobre las Personas con Discapacidad. Por ello, nosotros proponemos, ¿no?, que se incorpore activamente en un rol de evaluar, estudiar, analizar la problemática, adentrarnos a los casos judiciales sobre interdicción judicial, ver si hay una tipología de casos que están involucrados en el Poder Judicial y en los cuales también podamos nosotros ver de qué manera podemos canalizar el cumplimiento del artículo 2 de la Convención sobre Derechos de la Persona con Discapacidad, que consagra igual reconocimiento como persona ante la ley de las personas con discapacidad, ¿no? Y en esa medida hemos propuesto una serie de medidas o acciones a tomar, ¿no?, como por ejemplo que se incorpore en el Plan Anual de Acciones en Materia de Derechos Humanos por el Poder Judicial peruano, que se proponga asimismo una comisión de magistrados para evaluar qué medidas normativas se pueden sugerir para adecuar la legislación nacional a esta Convención Internacional. También asimismo que se proponga como materia de debate en los diversos plenos jurisdiccionales que se llevan a cabo a nivel nacional, regional y distrital en las diferentes Cortes Superiores de Justicia,
e incorporar el estudio de esta temática también en las diversas actividades de capacitación del Poder Judicial. Estimamos también pertinente hacer unos indicadores de gestión para que nuestra contribución como proyecto en el Plan de Derechos Humanos pueda tener una consecución de resultados que puede ser en la verificación, ¿no?, de cuál ha sido el impacto de este plan de actividades que de un año a otro nos lleva a evaluar cuál fue las actividades de capacitación, si hubo resultados en las comisiones de estudio para las reformas legislativas que se podrían proponer por parte de los jueces, verificar si hubo la posibilidad de hacer plenos nacionales, regionales o distritales que tocaran esta problemática en la judicatura, verificar también qué eventos de capacitación relacionados con este tema se desarrollaron, qué sentencias se han emitido sobre esta materia, qué tipo de perspectiva desde la Convención sobre las Personas con Discapacidad pueden los jueces haber desarrollado en sus sentencias, ¿no? Porque también sabemos nosotros que los jueces podemos aplicar el principio de convencionalización, ¿no?, que significa aplicar las normas internacionales de los tratados de derechos humanos a los casos en los cuales veamos que una norma limita un derecho humano fundamental. Y bueno, aquí con mucha pena tengo que dar término a mi exposición señalando que los retos de los derechos humanos existen, no son líricos, son realidad y tenemos diversas problemáticas, tanto locales como internacionales, que enfrentar en resguardo de los derechos humanos de todas las personas. ¿No es así? Quedo a disposición de cualquier pregunta que hubiera. Les agradezco la atención. Muchas gracias. La importancia de que nosotros los civiles podamos llevar cursos de especialización en el Centro William Perry nos posibilita el poder relacionarnos desde las diferentes actividades y conocer el derecho en movimiento, ¿no? Y en ese sentido nosotros, yo por ejemplo le comentaré de que tuvimos un ejercicio, ¿no?, al final, que es un ejercicio para cautelar derechos fundamentales, derechos humanos, y asimismo lograr un objetivo militar. Se hizo una simulación, como usted sabe muy bien, y como sabrán nuestros compañeros, estos cursos son abiertos y ofrecidos tanto a oficiales de las diversas Fuerzas Armadas de los países latinoamericanos, como también a funcionarios civiles, como en mi caso, que soy magistrada de la Corte Peruana, y también otros abogados, asesores de ministerios de justicia, en fin, diversas entidades públicas. Y este curso nos posibilita ese intercambio de experiencias, ¿no? Por ejemplo, hubo un ejercicio en el cual tenía que hacerse un rescate de un cabecilla, guerrillero, en una zona que está ubicado aislada de la ciudad y que había que cautelar los derechos humanos y también lograr el objetivo, ¿no? Y esta interrelación entre militares y civiles es muy rica porque nos permite conocer la problemática que se da. Yo le decía al profesor Juan Carlos Gómez qué experiencia tan maravillosa, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, yo como miembro de la sociedad civil no conocemos el devenir de las fuerzas militares y los retos que tiene que enfrentarse ante problemas de conflictos armados internos, ¿no? Entonces, aquí lo que falta es comunicación, lo que falta es divulgación, lo que falta es compartir y hacer réplica de esa experiencia de interrelación entre fuerza militar y fuerza de la sociedad civil. Porque estos intercambios académicos nos van a posibilitar conocer las realidades, ¿no? El derecho internacional de derechos humanos como el derecho internacional humanitario no deben quedar solamente como ámbitos ajenos a nuestra realidad judicial o fiscal en todo caso, sino debe haber un intercambio para conocer realmente y poder verlos cada realidad en su magnitud. Usted muy bien señalaba, comandante, ¿no? Por ejemplo, una cosa es una acción de guerra en la cual hay un objetivo, hay un contexto y hay que tomar medidas. Y otra cosa es una acción extrajudicial, ¿no? Usted lo ha definido, o sea, es diferente que es un miembro de la Fuerza Armada o policial, independientemente del contexto, desnaturalice el objeto de una actividad, de un objetivo militar y se vulneren los derechos fundamentales como ejecuciones extrajudiciales, que no tienen nada que ver con el hecho de la guerra,
¿No es así? Entonces, hay que definir los alcances de las acciones. Por eso hemos hecho énfasis nosotros en este corto tiempo de la exposición en que las obligaciones de derechos fundamentales y los derechos humanos que tienen que respetar y cumplir los estados a nivel internacional, porque quien responde no es el capitán, no es el mayor, quien responde a nivel internacional es el Estado, por no haber adoptado las medidas correspondientes. Pero en esta preocupación suya, que digamos sería un poco también la preocupación nuestra sobre el no cumplimiento de los tratados internacionales, creo que es menester una actitud proactiva de las instituciones, ¿no? Por ejemplo, fomentar diálogos con la sociedad civil y también elevar proyectos de reforma legislativa para efectos de canalizar adecuadamente el respeto de las funciones propias del sector defensa, ¿no?, en el marco del derecho internacional humanitario. Yo creo que hay mucho por hacer, comandante, y creo que lo que usted plantea es adecuado. Ahora, en el ámbito penal, si un delito no está tipificado, por principio de legalidad, no puede ser materia de pronunciamiento. Entonces, ahí también hay que canalizar, ¿no?, desde la sociedad civil y de las Fuerzas Armadas, los mecanismos legales para adecuar los tipos penales también. Yo creo que acá hay una tarea también de propuestas legislativas y de acercamiento con la sociedad civil. Eso me parece. Bueno, en el ámbito de Naciones Unidas existen comités y comités, existen diferentes áreas de desarrollo de convenciones internacionales. Hay grupos de trabajo en la Comisión de Derecho Internacional, por ejemplo, de Naciones Unidas, que se están analizando diversos problemas de ámbito internacional, ¿no? Hay comisiones para ver problemas de propiedad intelectual, hay grupos de trabajo que ven el tema de las armas, ¿no? Hay grupos que ven temas de contaminación fronteriza, problemas de las aguas internacionales compartidas en países fronterizos. Y Naciones Unidas, dado que es un ente de vocación universal, desarrolla diferentes grupos de trabajo, comisiones de trabajo en función también a tratados celebrados para hacer un seguimiento y un desarrollo. Y en materia de tráfico de armas, yo tengo entendido que hay un convenio específico de tráfico de armas. Yo quisiera más bien en ese tema reservarlo para que pueda ser, qué sé yo, tratado ya y absuelto, ¿no?, porque abarca el tema específico de mi colega y distinguido amigo, el capitán de navío Víctor González Jáuregui. Así que más bien esta pregunta yo creo que muy bien, ¿no? ¿Lo dejamos para el final? Si me permites, lo podemos aclarar de una vez. Ya. Bueno, existe indudablemente la Convención de Palermo, que es justamente una convención internacional suscrita en el año 2000 y ratificada por el Estado peruano en el año 2002, justamente donde tiene que ver el tema del tráfico de armas. A raíz de esa ratificación de la Convención de Palermo, nosotros en el Perú tenemos la ley 30.077, que ya nos señala, la ley 30.077, en su artículo 3º, una sanción para la tenencia, fabricación, tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos, ¿no?, que están en el artículo 279 y fracciones del Código Penal. O sea, el Perú ha sido respetuoso y ha observado ese tema y esa preocupación del tráfico ilícito de armas, ha ratificado en el año 2002 la Convención de Palermo y ha promulgado la ley 30.077. Podríamos decir que estamos en ese aspecto, por lo menos en materia penal y de sanción, estamos cubiertos. Otra cosa es las políticas que tome el Estado para el control del tráfico de armas, ¿no? Porque como bien sabemos, los únicos que pueden utilizar armas de guerra en el territorio nacional por un mandato constitucional son las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, ¿no? Hay un monopolio exclusivo del manejo de uso de armas de guerra solo por parte de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Ninguna otra persona puede poseer armas de guerra. Como bien usted decía, hay un registro de armas civiles, ¿no? Armas incluso de deportes, ¿no?, armas de esparcimiento, etcétera, que tiene que hacer su inscripción correspondiente ante la SUCAMIC y tener la licencia pertinente después de cumplir con los requisitos que ahí le señalan, ¿ok? O sea, en el tráfico de armas, por lo menos el Perú ha suscrito lo internacional y al interior ha dado una norma para sanción de estas situaciones. No sé si con eso queda por lo menos resuelta su inquietud. Ok, gracias.